gracias por estar aquí. En el día de hoy les voy a presentar a el doctor Ángel Caputi. Ángel Caputi es médico, neurólogo y PhD en neurociencias. Realizó sus estudios en la UDELAR y luego 2 estancias postdoctorales, una en Canadá con el doctor Andy Hofer en la Universidad de Calgary y otra con el doctor Curtis Bell en el Robert S. Dow Neuroscience Institute, que es ahora Oregon University, en Oregon, Estados Unidos. El doctor Caputi fue docente en el Departamento de Fisiología y en el Instituto de Neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Fue investigador grado 3, grado 4 y actualmente es profesor titular de investigación del Departamento de Neurociencias Integrativas y Computacionales del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable del Ministerio de Educación y Cultura. Y es también investigador grado 5, perdón, PDCIVA y investigador nivel 3 de la ANI. En el día de hoy nos va a presentar una charla sobre, bueno, justamente lo que dice ahí el título, Aprendiendo Neurociencias con los peces eléctricos. Esta charla hoy por primera vez las vamos a estar compartiendo en vivo también en YouTube para facilitar que se pueda ver la traducción luego en simultáneo. Bueno, Caputi, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, la pantalla es tuya. Bueno, empezamos. El tema de la charla es tratar de mostrarles un sistema simple que permite aprender algunas cosas de la neurobiología, sobre todo como desde el punto de vista de la formación de gente, cosa que en nuestro medio es muy importante a los efectos de desarrollar nuestras capacidades. Los peces eléctricos son una rareza, si se quiere, desde el punto de vista de su sistema sensorial, porque nosotros no podemos tener un sistema eléctrico. Y eso, sin embargo, la capacidad de generar campos eléctricos y la capacidad de recibirlos es muy amplia. La capacidad de generar campos eléctricos, no sé si se ve el puntero. Sí, se ve. Está en cantidad, en una gran parte de los peces, pero también en muchos más peces hay capacidad de recibir campos eléctricos. Inclusive en otras especies, por ejemplo, en una especie de salamandra que es habitual en China y que se usa como alimento, también son capaces de generar campos eléctricos y de recibirlos. La electrorecepción pasiva, es decir, la capacidad de recibir campos eléctricos se ve también no solo en anfibios y peces, sino que también hay mamíferos como el ornitorrinco que la han desarrollado. Entonces, el primer tema es que ya Darwin se llamaba la atención para qué se generan campos eléctricos, sobre todo para qué se generan esos campos eléctricos débiles, ¿no? Y entonces la pregunta que se hace es, bueno, no sabemos cómo se producen, pero dice, no es sorprendente porque nosotros no tenemos idea de para qué lo usan, ¿no? Y la respuesta a la pregunta de Darwin viene como cerca de 100 años después, un poco menos, pero
en 1957 cuando Lisman describe la función y la evolución de los órganos eléctricos. Y de hecho, lo que Lisman recorre un conjunto de especies, tanto de mormídeos, que han evolucionado en África, como de gimnótidos, que han evolucionado en Sudamérica y en parte de Norteamérica también, y estos peces tienen como función recibir la señal que ellos emiten modificada por el medio ambiente. Es decir, es un sentido de lo que llamamos activo. Activo es una palabra que se genera más o menos en la misma época, la época de Lisman, por Harry Grunfeld, y diferencia un caso particular de sistema reaferente, que son aquellos que usan la propia energía generada por el animal como elemento de transporte de señales sensoriales. Hay otros sistemas que uno podría llamar activos, pero cuya importancia de actividad es no por la generación de el campo energético que lleva la señal, sino por la existencia de un movimiento del animal que cambia el punto de vista. Es lo que hacemos normalmente con nuestros ojos, y el sentido más parecido en ese aspecto que nosotros tenemos es el tacto, dado que nosotros generamos nuestra energía portadora al tocar, y además estamos cambiando el punto de vista de cambiar la posición del trozo de piel que usamos. Entonces, por eso, y porque además los peces tienen ese doble elemento, el elemento capaz de generar la energía, que es el órgano eléctrico, y el elemento capaz de moverse, que son la capacidad de nadar y adoptar distintas posiciones de su cuerpo, son un buen modelo para estudiar lo que se ha dado en llamar el ciclo acción-percepción. El ciclo acción-percepción tiene varios elementos que están representados aquí y que consisten en la generación de la energía, que en este caso lo vamos a tomar en un solo aspecto, que es la generación de la descarga del órgano eléctrico, generar acciones sobre el ambiente, que en el caso de los peces eléctricos es polarizar los objetos que rodean al pez, y eso genera fuentes virtuales que, así como, digamos, la presencia de una hoja en un árbol genera un reflejo de color verde que ven mis ojos, no es porque la luz del sol sea solo verde, es simplemente porque la capacidad de reflejar la luz que tiene esa hoja la hace actuar como una fuente de luz virtual de luz verde. Entonces, y esa polarización, que en este caso es una polarización eléctrica, genera que se proyecte sobre la piel del pez un patrón de energía eléctrica que de alguna manera es recibido por electroreceptores, es decir, pequeños órganos en este caso, que son capaces de detectar la diferencia de potencial, el campo eléctrico o la corriente transcutánea, no importa, son todos elementos equivalentes, y permiten generar una imagen eléctrica que el pez puede procesar. Con ello, existe una representación del ambiente, y la representación del ambiente implica no solo
el procesamiento sensorial, que muchas veces para nosotros es simplemente el paso previo a la elaboración cognitiva y el acceso de la conciencia, sino cosa que no conocemos si existe en el pez, sino que además a la organización de comportamientos que pueden ser más o menos automáticos, que obviamente parte de ellos es actuar sobre la descarga del órgano eléctrico. O sea, estas flechas que yo puse aquí, obviamente, que pueden tener otras ramificaciones a las cuales no me voy a referir. Entonces, yo le decía que hay dos grandes ramas, los mormillos africanos y los gimnótidos americanos, y esos se dividen en dos, peces de onda y peces de pulso, y nosotros nos vamos a referir a una especie de peces de pulso que son los gimnótidos sudamericanos de pulso. Entonces, el primer punto es cómo se genera esa energía. Y para eso, para entender un sistema, uno tiene que pensar, primero, bueno, ¿cuál es la entrada del sistema? Segundo, ¿cuál es la salida del sistema? Después, ¿qué tipo de transformación existe? Y por último, ¿qué tipo de estructuras son capaces de generar esa transformación? Y este sistema es uno de los sistemas que se presta para cumplir todos los requisitos que acabo de hablar. Entonces, para que lo vean, este es el pez, ¿verdad? Y este pez lo que hace, tiene además un elemento que a Lisman le dio la pista, y que ustedes lo van a ver ahora, que es la capacidad de ir marcha atrás. Es decir, ¿cómo hago yo para dar marcha atrás sin espejo retrovisor? Bueno, muy fácil, porque tengo la capacidad de tener un sentido que es global. Ese sentido global está dado por la presencia de receptores en buena parte del cuerpo, aunque no, bueno, y entonces este pez, a ver si puedo ir un poquito para atrás. Pulsos. Por ejemplo, si ponemos un par de electrodos en el agua, lo podemos oír y también lo podemos ver en el osciloscopio. Y esos pulsos están separados alrededor de 30 milisegundos y en forma bastante regular. De modo que la portadora de señales es cada uno de estos pulsos o la serie de todos ellos. Entonces, usando cada uno de esos pulsos como referencia temporal, vamos a explorar cuál es la señal de entrada y cuál es la señal de la salida. Lo primero y lo más fácil, cuando yo hace muchos años estudiaba cómo reparar radios, me decía el profesor, usted no tiene que la radio suene, porque es una ayuda. Y esto es lo mismo, que el campo ande, porque para poderlo explorar, yo lo tengo que poder ver. Entonces, supónganse que ustedes tienen un campo eléctrico, ¿verdad? Que es una corriente que es equivalente a una corriente que circula entre dos puntos, ¿verdad? Y, claro, en un espacio tridimensional, o en este caso representado en forma bidimensional, eso puede tener distintas componentes. Entonces, si ustedes miden con un par de electrodos en esta dirección, van a tener la proyección de ese campo, y si lo miden en la otra proyección, ustedes lo van a tener en la otra dirección, ¿verdad? Y entonces eso hace que, ¿verdad? Para explorar un campo eléctrico uno tenga que utilizar muchos electrodos, y lo que vamos a ver es la complejidad de ese campo eléctrico cuando yo pongo 4 electrodos, de modo que esos 4 electrodos están posicionados en forma ortogonal. Fíjense
En el osciloscopio uno puede ver bucles. Bucles quiere decir que ese campo eléctrico se está moviendo, ¿verdad? De esta forma, de modo que en una dirección uno tiene este fenómeno y en la otra uno tiene este otro fenómeno. Y que punto a punto uno puede construir un bucle que es el que recorre ese vector. Ahora, para poder entender cómo se genera eso, y si yo cambio la posición, también voy a tener bucles distintos. Entonces, para poder entender cómo se genera eso, yo voy a tener que empezar a simplificar el problema y tratar de lograr otros mecanismos que me permitan, de alguna manera, lograr estudiar el fenómeno. Entonces, el otro punto es cómo evalúo la entrada del sistema. Y la entrada del sistema se puede evaluar muy fácil. Fíjense, cuando ustedes tienen un par de electrodos sobre el pez, y ustedes toman esto como referencia, y se hace un promedio hacia atrás, uno puede registrar claramente la descarga, una descarga muy fija, y la descarga de un núcleo marcapaso que está en el bulbo. Es decir, que yo puedo evaluar desde afuera, y esto es una práctica que se puede llevar hasta el salón de clases de los niños de la escuela, y mostrarle cómo el sistema puede ir desde este pulso único que está en el bulbo y que yo lo puedo registrar desde afuera del pez hasta este patrón complejo. Entonces, si ahora uno va al mecanismo, uno tiene que tratar de ver cómo ese mecanismo a uno, cuáles son las estructuras que hay atrás de eso. Y las estructuras que hay atrás de eso son unas células particulares que son miocitos modificados, que están inervadas de un solo lado y que se llaman electrocitos. Esos electrocitos, ¿verdad? Si uno registra la actividad cuando estimula el nervio aferente al electrocito, primero registra a través de una de sus caras una depolarización que obviamente corresponde a un potencial de placa que es equivalente al potencial del músculo, y ese potencial luego se genera como un potencial de acción que propaga hacia la cara opuesta y va depolarizando la cara opuesta y nos genera un segundo potencial de acción que permite hacer la actividad contraria. Es decir, que un solo electrocito, en este caso, es capaz de generar dos ondas, una por activación de una cara, la otra por activación de la otra. ¿Cómo paso de la actividad de un electrocito, que tiene una corriente ínfima, al órgano en total? Bueno, es que las corrientes de los electrocitos en los tejidos muscular y que rodean al órgano eléctrico, se va sumando. Entonces la actividad de los electrocitos se suma como las pilas de una linterna y parte de esa corriente derrama el agua y es lo que nosotros vemos. Entonces el circuito eléctrico es y uno puede de alguna manera calcular, si uno conoce las señales de cada uno de los electrocitos, la corriente que circula al agua. Pero, ¿cómo puedo evaluar la capacidad del pez de generar? La primera simplificación es que fuimos a ver cómo se evalúa el pez globalmente. Entonces, tomamos un tarrito de agua, otro tarrito de agua, pusimos el pez colgado de una banda de papel y entonces fuimos capaces de registrar la caída de potencial a través de una resistencia. Y al registrar la caída de potencial a través de la resistencia, somos capaces, que es un procedimiento muy rápido y muy simple, somos capaces de evaluar cuál es los parámetros de una fuente electrogénica. Y como siempre,
hay dos parámetros. Así como yo tengo fuerza y desplazamiento en mi brazo, ¿verdad? También tengo corriente y voltaje en un sistema eléctrico. Y entonces la corriente que circula a través de la resistencia es la que se relaciona con el voltaje. De modo que si yo ahora tengo este esquema, yo voy a tener que el pez puede representarse como una pila, esencialmente, que tiene una fuerza electromotriz y una resistencia interna que genera circulación de corriente. Y si proyecto, ¿verdad?, esta medida de voltaje en función de esta medida en un osciloscopio, me da esta señal. De modo que la fuerza electromotriz es la ordenada en el origen y la pendiente de esta curva me permite calcular el valor de la resistencia. Entonces, el electrocito, además, es la unidad capaz de determinar la forma de onda local. ¿Por qué? Porque los electrocitos vienen en variadas formas y también en variadas inervaciones. Por ejemplo, en una de las especies, en Brachypopons, tiene esta forma, el nervio está aquí, y entonces genera una señal parecida a la que vimos. Pero, por ejemplo, en esta otra especie, aparte de esto, después existe este potencial, genera también parte de activación en la cara inicial, de modo que la onda es trifásica, o algunos electrocitos son capaces de estar doble inervados, de modo que pueden ser activados por aquí y por aquí, y entonces pueden tener formas de onda muy complejas, dependiendo de la coordinación entre los dos actividades que modulan o que triggerían la actividad de cada una de las caras de los electrocitos. Esto es típico de los gimnótidos, el hecho de la multiinervación, y mientras que las formas de ondas complejas en los peces africanos, sobre todo, viene por el apartamiento de la geometría de un elemento topológicamente esférico. Ustedes saben que los electrocitos son topológicamente esféricos, es decir, si uno los infla queda una bola, mientras que estos otros, que son un sincicio, cuando uno los infla es imposible generar una bola, y eso hace que existan caminos complejos dentro del electrocito que generan la forma de onda. Entonces, voy a avanzar un poquito. Estos serían como los tres fenómenos, y estos tres fenómenos que yo les describí se pueden ver en uno de los peces que trabajamos habitualmente, que es Gymnotus humarorum, donde, por ejemplo, en la región abdominal existe actividad sináptica y potencial de acción, en el centro solo potencial de acción generado por los nervios, y en la cola tenemos potencial de acción, pero también tenemos un potencial de acción propagado hacia la cara no inervada. Entonces, ¿cómo se coordina esa inervación? Esa inervación se coordina a través de un haz descendente, ¿verdad?, que proyecta sobre electromotoneuronas que están sobre el canal central. Esas electromotoneuronas proyectan sobre el electrocito a través de caminos complejos. Si uno hace un esquema de cómo el órgano eléctrico se organiza, es de esta forma, y entonces uno le llama la atención cómo un órgano tan largo y tan complejo puede ser coordinado. Y la clave es que la coordinación ocurre por la compensación de líneas de retardo. Y eso lo mostramos, o sea, es decir, el tiempo total para la activación del electrocito es el tiempo en el tracto descendente más el tiempo de acoplamiento entre las motoneuronas y el tracto descendente, más la conducción periférica y la activación electrocitaria. Y si uno mide y hace el mismo experimento que nosotros ya les mostré en la película, pero moviendo nuestro electrodo hacia atrás, obtiene estos registros, de modo que si este es el marcapaso, los otros registros son registros del haz descendente que uno ve que se va moviendo, pero las electromotoneuronas se mueven con una
pendiente distinta. Y acá está graficado los picos, y uno ve que a medida que van corriendo las etapas, se van agregando líneas de retardo que permiten, ¿verdad?, que el órgano eléctrico se sincronice. Por otra parte, la correlación entre caras anteriores y caras posteriores se puede generar por tamaños distintos de las electromotoneuronas, ya que mostramos que cuando se inyecta, ¿verdad?, un trazador, ¿verdad?, las zonas que están inervadas por motoneuronas pequeñas están inervadas en los electrocitos en la cara anterior, mientras que la cola, que está solo inervada por electromotoneuronas grandes, está inervada en la cara posterior. Entonces, este es el modelo global que partimos del marcapaso y llegamos a la actividad global. Entonces, este fenómeno no termina aquí, porque aquí tenemos un pez en el aire. Ese pez es el mismo pez que teníamos colgadito en el papel. Nosotros hemos elaborado algún método más rápido como para evaluar la actividad de distintos trozos de pez. Es decir, se coloca el pez en una parrilla y se miden las caídas de potencial simultáneamente en distintos lugares. Eso permite, ¿verdad?, registrar, de hecho, las fuerzas electromotrices en distintos trozos del pez. Conociendo eso y conociendo, quiero seguir, conociendo eso y conociendo la resistencia interna del pez, uno puede fácilmente calcular los campos eléctricos en distintos tiempos y de hecho volvemos al inicio. Si partía ahora descarga del marcapaso y llegué a ese campo eléctrico complejo que les mostraba al inicio. El segundo elemento es cómo se polarizan los objetos. Y un objeto, como yo les decía con el ejemplo de la hoja del árbol, está en un campo eléctrico y cuando está en ese campo perturba ese campo. De modo que el objeto puede ser visto como si fuera una fuente virtual de energía. El asunto es cómo puedo medir esa fuente virtual de energía. Y ahí tenemos el concepto de estampa del objeto. Es un concepto que está presente, aunque no está habitualmente mencionado en neurofisiología sensorial. Cualquiera lo conoce, porque todos tenemos un televisor. Y lo que hace un televisor es esencialmente generar la estampa del objeto que yo hubiera visto si hubiera estado en el lugar adecuado, o sea, en el lugar donde estaba la cámara que me está mostrando esos objetos. Porque lo que está generando el televisor es esencialmente la luz que el objeto hubiese proyectado hacia mis ojos. Entonces, ¿cómo puedo medir eléctricamente eso? Bueno, es muy fácil, lo dejo planteado para los que después puedan ir y volver en la película de YouTube, pero es muy simple porque uno puede pensar que el objeto está viendo una fuente de la misma forma que dijimos anteriormente, que es la escena. Y a su vez, entonces, el objeto, uno puede transformar esta resistencia en una nueva fuente y la resistencia del agua, es decir, sustituir, ¿verdad?, el objeto por la fuente equivalente. Y eso se puede hacer, se pueden generar las mismas herramientas que les mostré anteriormente y uno puede medir lo que es la estampa del objeto.
Pero acá nos encontramos con un nuevo problema. El campo que lo ilumina no es constante a lo largo del tiempo, como ya explicamos. Y por lo tanto, ¿verdad? La estampa del objeto va a cambiar momento a momento, y no solo cambiar de momento a momento, sino cambiar de dirección. Y estos son los campos que iluminan el objeto en la parte lateral del pez. Fíjense, y ahora voy a dar un paso más, que en la parte rostral estos campos son todos igualitos y la relación entre una dimensión y la otra dimensión es una línea recta. Es decir, que hay un campo rostral en el cual las corrientes van en línea recta y un campo lateral en el cual uno tiene bucles. Y cuando uno piensa y lo mira desde el punto de vista de la visión, uno dice, bueno, yo también tengo un campo central en las cosas que estoy mirando y un campo periférico que me dice, acá hay más o menos algo. Y sigo un poco para adelante. En ese campo lateral, ¿verdad? Las imágenes, porque la corriente que entra tiene que salir, tiene que generar no solo una entrada, sino también una salida, y esto es la imagen de dos objetos, uno cercano azul y uno un poquito más lejano rojo, y entonces esto lo que uno ve es que cuando a medida que el objeto se va, la imagen se aplasta, ¿verdad? Y se hace más ancha. Y en algún momento esa imagen va a aplanarse completamente. Es decir, una medida de cuán lejos está el objeto es cuán desparramado está la imagen. Es distinto de nuestros ojos que podemos ver a las estrellas. ¿Por qué? Porque estos fenómenos tienen la ausencia de lo que nosotros tenemos, que es la proyección central a través de la retina, ¿verdad? Es momento entonces de introducir, bueno, cómo este pez ve o cuán lejos ve. Y para eso nosotros sabemos que existe un comportamiento que si yo cambio la impedancia de un objeto, el pez aumenta su tasa de descarga. Y si yo mido ese cambio para el mismo escalón, o sea, un escalón máximo de cambio de resistencia, cuando estoy cerca puedo tener una respuesta grande, cuando estoy más o menos a 7 centímetros empieza a caer, y a los 15 centímetros en un objeto, digamos, de unos 2 centímetros de diámetro, es decir, que es una buena parte del cuerpo del pez, ya no lo ve. Es decir, que el sentido eléctrico es un sentido de acción corta. Es decir, el pez nada en una burbuja sensorial, todos nadamos en una burbuja sensorial, ¿verdad? Auditiva, olfativa, en fin, no podemos oler todos los olores del mundo, ni podemos oír todos los sonidos del mundo. Podemos ver hasta cierto punto cosas muy lejanas como las estrellas, pero no en tiempo real, ¿verdad? Entonces, esa burbuja, en el caso de los peces, es del orden de algunos centímetros. ¿Qué pasa en la parte rostral? Fíjense que, a diferencia del otro caso, en la parte rostral esto es prácticamente una curva en campana. ¿Por qué? Y la razón es la siguiente: cuando yo tengo una curva, ¿verdad? Las corrientes van a entrar enfrente, pero van a salir desparramadas por todo el cuerpo y van a minimizarse. Es decir, que la parte rostral es distinta también que la parte lateral. Y no solo eso, cuando yo tengo un objeto grande, voy a tener un efecto como cuando yo toco una mesa, tengo un efecto global. Sin embargo, si el objeto es pequeño y está cerca, yo voy a tener un efecto como cuando yo toco un borde, es decir, tengo un efecto textura. Y ahí se correlaciona la analogía entre el sentido eléctrico y el sentido del tacto. Y eso lo mostramos, fíjense, si yo tengo aquí un elemento con pequeños puntos conductivos, cuando yo miro la imagen eléctrica de
esos elementos veo estos cuernitos que están acá, que corresponden a cada uno de estos. Pero si lo alejo, esto se suaviza, ¿verdad? Y esa suavización implica que paso de modo textura a modo global. También usamos la respuesta de novedad para evaluar esto, de modo que si yo tengo dos elementos y entonces los cambio, conecto este o conecto este, es decir, es como si tuviera un objeto moviéndose, si lo tengo moviéndose cerca, ¿verdad? Esta es la capacidad, en azul es la capacidad de detectar un objeto, ¿verdad? Pero los colores están al revés, la capacidad de detectar un objeto, y en rojo está la capacidad de detectar que el objeto cambió de posición. Es decir, si estoy suficientemente lejos, mi efecto va a ser global y no voy a ver el cambio de posición. Entonces, ¿cómo el PES evalúa esto? Y el PES evalúa esto a través de electroreceptores cutáneos que tienen, ¿verdad?, una forma de botella, ¿verdad? Y esa forma tienen adentro células receptoras, ¿verdad?, que oscilan, y si uno pone un electrodo aquí, cosa que hicimos hace más de 30 años con Michel, y ve la oscilación. Y esos receptores, cada uno de ellos manda una fibra, una única fibra, al sistema nervioso. Y los receptores vienen en dos sabores. Tipo 1 son este tipo, ¿verdad?, en el cual tengo un centro muy concentrado con pequeñas ramitas, y tipo 2 en el cual las ramitas están separadas como están separados mis dedos en este momento. De modo que esos receptores se distribuyen, pero esa distribución no es homogénea. Y si ustedes ahora pegan, ¿verdad?, que esta distribución en la cabeza es muy distinta, amarillo es mucha densidad, verde es poca densidad, ¿verdad?, tengo fenómenos parecidos a los que yo veo en las puntas de mis dedos o en la mácula de mis ojos. Es decir, tengo lo que se llama una fobia electroreceptiva. Y entonces aquel campo que yo veía que tenía unas características distintas, está sirviendo fundamentalmente a la fobia electroreceptiva, mientras que el otro campo que tiene los bucles está sirviendo a la visión periférica o a la electrorecepción periférica. Esta es la densidad, además, cosa que también se correlaciona con la existencia de una fobia. ¿Por qué? Porque la densidad relativa cae desde las zonas más rostrales, en la mandíbula y en esta región, y a su vez también cae la relación entre el número de receptores. ¿Por qué? Porque hacia atrás de la cabeza existen muy poquitos receptores de tipo 1. Por último, hay otro factor, que es cuánto de sistema nervioso ocupan esos receptores, es decir, las áreas de proyección de las distintas zonas de la piel no son iguales, así como no son iguales las áreas de proyección de mi mano o de mi fobia en mi corteza cerebral. Ahora vamos a la función de los receptores. Los receptores tipo 1 uno los puede registrar y tienen una relación centro-periferia que fundamentalmente, y acá ustedes ven, habitualmente se plantea la relación centro-periferia utilizando un mecanismo neural. En este caso, este mecanismo es un mecanismo prereceptorial. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, cuando tengo un objeto suficientemente pequeño, la corriente entra por el centro y sale por la periferia, de modo que la latencia de estos receptores tipo 1 que dan una única espiga disminuye
cuando mi objeto está en el centro y aumenta cuando el objeto está en la periferia. Los receptores tipo 2 descargan en trenes, y esos trenes tienen varias espigas, y te da el mismo fenómeno de relación centro-periferia, tanto desde el punto de vista de la latencia de la primera espiga, como del número de espigas totales, como de el intervalo entre espigas. Aquí tenemos el mismo mecanismo que usamos para explorar la presencia a largo plazo, a larga distancia, perdón, de un objeto, es decir, usamos el mismo protocolo experimental que usamos en la respuesta de novedad, y lo que hicimos acá fue simplemente cambiar la conductancia de un objeto, y ustedes ven que aquí dispara una única espiga, y acá dispara un tren de espigas, cuando la conductancia del objeto es mayor. Pero también, además de cambiar la conductancia, se puede cambiar la capacidad del objeto, porque los objetos en la naturaleza también tienen capacidad. Y esa capacidad uno puede tener un mapa de posibles formas de onda que a un pez le permiten evaluar no solo si la señal es mayor o es menor, que lo que sería equivalente en nuestra visión si yo paso de blanco a negro o a través de una escala de grises, sino cambios en la forma de onda. Y entonces esos cambios en la forma de onda son equivalentes a lo que en nuestra visión sería el color. Al pez le puede dar elementos de no solo dónde está, sino de qué es. Y eso hace que nosotros podamos evaluar si existe un cambio de respuesta cuando yo cambio mi señal entre un objeto resistivo a un objeto capacitivo que tiene la misma energía total. Y el efecto es el siguiente, fíjense, ustedes tienen esta respuesta del receptor cuando yo tengo un objeto capacitivo, y todos estos es un histograma post-DOE, ¿verdad? Y acá tengo, esto es un raster, cada uno de estos puntitos es una espiga, y esto es la probabilidad de que esa espiga ocurra después de cada una de las descargas del órgano eléctrico, y esto es cuando lo pasa a un objeto receptivo. La amplitud de la señal es exactamente la misma. Y si ahora hago el mismo experimento, este experimento es al revés, paso de receptivo a capacitivo, no solo tengo un cambio en el número, en la latencia y en el histograma interespiga, sino que además tengo una clarísima respuesta de novedad. Es decir, que los peces son capaces de ver formas de onda. Y claro, el problema es que una forma de onda tiene dos elementos. Uno, que es y sobre todo cuando hago un cambio capacitivo, hay dos elementos que cambian. Uno, que es un elemento capacitivo, que es el espectro de potencia, o el módulo en una representación compleja, y el otro, que es el espectro de fase, en la misma representación. De modo que en un sistema natural yo puedo tener un módulo, representar esta forma de onda por un módulo complejo por una fase. Cada uno de estos son obviamente funciones de la frecuencia. Tengo una para la señal resistiva y otra para la señal capacitiva. Estos dos, ¿verdad? Yo quiero saber cuáles de estos dos efectos actúa sobre qué tipo de receptor. Así como me gustaría saber qué receptor ve el rojo y qué receptor ve el azul en mis ojos. Entonces lo que se me ocurrió hacer es tomar, ¿verdad?, el elemento capacitivo y sustituir el resistivo por el capacitivo, es decir, transponer. Y entonces, si
esto se mantiene, la predominancia, entonces voy a tener que es el espectro de potencia. Si se invierte, es el capacitivo. Y entonces los resultados son los siguientes. La vía electrosensorial rápida, es decir, los receptores tipo 1, fíjense, esto es lo normal, ¿verdad? Resistivo, 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 resistivo. Capacitivo, capacitivo. Y el capacitivo tiene una menor latencia que el resistivo. Sin embargo, si yo cambio la fase, ahora el capacitivo, ¿verdad? Tiene mayor latencia y el resistivo tiene menor latencia, es decir, con la fase resistiva. O al revés, el capacitivo, el resistivo del módulo tiene mayor latencia que el capacitivo del módulo. Es decir, que esto sugiere, este cambio de aquí a aquí, que el módulo resistivo tiene menos efecto que el módulo capacitivo. Y esto es confirmado cuando yo simplemente le pongo una señal en la cual todas las fases son las mismas. Y entonces el módulo resistivo se compara directamente con el módulo capacitivo y da exactamente lo mismo. Es decir, la vía rápida que se genera a partir de los receptores tipo 1 es sensible a los cambios en el power spectral density, en el espectro, la densidad espectral. Sin embargo, si ahora uno hace el mismo experimento con los receptores de tipo 2, entonces yo tengo que acá tenía 1 y pico de respuestas y en el caso del capacitivo tenía muchas respuestas. Si invierto, también se invierte, ¿verdad?, el fenómeno. Y si comparo el efecto de los módulos solos, es prácticamente el mismo. Es decir, que los receptores tipo 2 están mirando al espectro. Pero además, es interesante saber que los peces simpátricos son capaces de identificar sus formas de onda. Y entonces, la pregunta que nos hicimos es, ¿lo identifican y por qué factor identifican al otro pez? Y entonces, les quiero mostrar esta película en el cual tenemos un pez y acá estamos tocando la señal de su congénere y acá la señal de otra especie. Y obviamente el pez viene a este lugar. Esa señal implica que si uno ahora, ustedes ven que esta trayectoria sigue una línea, ¿verdad?, que no es trivial. Esa línea que no es trivial es la línea recta de los peces eléctricos. Es decir, así como nuestra visión ve la luz y que se transmite en línea recta, los peces ven un campo que se transmite, ¿verdad?, en líneas curvas, porque la corriente circula entre dos polos. Entonces, la pregunta que nos hicimos, y en este momento, fue la siguiente. Bueno, hagamos el mismo experimento y toquémosle a un Gymnotus y a un Brachypophomus las ondas traspuestas y las ondas simplemente con el módulo. Y ustedes ven que los Gymnotus van, ¿verdad? Esto es un control hecho con peces reales y esto es un control simplemente tocando la forma de onda, que los Gymnotus que son verdes van a la forma de onda verde, ¿verdad? Es decir, los Gymnotus que están de este lado van a la forma verde, que es la de los Gymnotus, y los Brachypophomus van hacia el otro lado. Es decir, que el pez está mirando, ¿verdad?, su forma de onda. Esto corresponde, ¿verdad?, a este gráfico. Pero si ahora hacemos el traspuesto, uno ve que la preferencia, se hace un score de preferencia, los peces tienden a ir utilizando, ¿verdad?, la forma de onda traspuesta, es decir, utilizan la fase como elemento de codificación de la señal de un conespecífico. Bueno, hemos recorrido todo este fenómeno y estamos trabajando actualmente
en cómo el pez representa el ambiente y cómo organiza sus comportamientos. Y para ello, hace un tiempo, empezamos a trabajar en el lóbulo eléctrico, que es el primer relé sensorial, y allí las vías se separan. Y esas vías que se separan, tiene una vía, que es la vía rápida, donde proyectan los receptores tipo 1, que tiene unas neuronas que responden de esta forma, una sola espiga seguida, ¿verdad? Si yo le paso una corriente de absolutamente nada, salvo un cambio en la resistencia de membrana. Y eso genera un periodo refractario importante, y ese periodo refractario obviamente tiene una base iónica que, para darles una puntita, tiene que ver con una corriente de potasio, no inactivante, que es de bajo umbral, y se bloquea con 4-aminopiridina. Entonces, si yo ahora voy a ver qué pasa en un comportamiento habitual entre dos peces, esta línea que yo veo aquí es el tiempo que ocurre entre una descarga del órgano eléctrico de un pez y la descarga del mismo pez. Y aquí, esta línea azul son los puntos donde cae la descarga de un segundo pez. Entonces, si ahora ustedes ven, en vez de ver esto en el tiempo, lo ven como una evaluación global, es decir, como un histograma post-EOD, ustedes ven que la probabilidad de caída de las descargas de otro pez solo ocurre en general o mayormente en la región donde la célula esférica es poco, responde poco. Y por otro lado, si lo miramos al revés, los descargas del órgano eléctrico propio caen en una ventana tardía, de modo que el pez facilita su propia descarga utilizando un comportamiento. Ese comportamiento, que se llama jamming avoidance o synchronization boots, ustedes ven, son dos comportamientos en realidad, es la aceleración cuando estoy dentro de una ventana cerca del órgano eléctrico, o la aceleración cuando, que lo ven aquí en los trazos rojos, cuando caigo en una ventana hacia el otro lado. Todo depende de la relación de intervalos entre un pez y el otro. Entonces, se nos ocurrió ver, bueno, y esto tiene que ver. Entonces lo que hicimos es, tomamos una serie como esta, y tomamos dos pulsos eléctricos, y los tocamos dentro de la célula. Y esta es la respuesta, la latencia de la respuesta de una de esas células tocada in vitro, y esta es la respuesta a los tiempos propios, y esta es la respuesta a los tiempos no propios. Y ustedes ven que es mucho más probable y menos desparramado el histograma cuando yo tengo un estímulo con los tiempos propios, siendo que ambos estímulos tienen la misma intensidad y una duración muy breve de 1 milisegundo. Entonces, mediante este comportamiento, el pez es capaz de seleccionar mayormente las señales propias con respecto a las señales del otro pez. Vamos ahora a la vía lenta. Y en la vía lenta, ustedes ven que el lóbulo eléctrico es una estructura cerebelosa, donde aquí arriba tengo las fibras paralelas, no se ven obviamente, pero tengo dos capas de célula, una superficial y una profunda. Y ustedes ven que neuronas como esta, ¿verdad?, tienen dendritas apicales, pero tienen unas ramas dendríticas que van hacia abajo. Y a su vez, estas que están aquí, también fundamentalmente tienen dendritas hacia abajo. Eso hace que la estructura sea bastante compleja, y además dependa de la proyección y recurrencia de fibras que salen de estas neuronas pequeñas, van a otro núcleo, que es el núcleo praeminentialis, y vuelven a través de estas fibras, que son el estrato fibroso, y proyectan sobre las dendritas apicales de la
de las neuronas superficiales. Como les decía, hay dos tipos, unas que son con estas dendritas basilares y estas otras que son como dendritas no basilares porque no tienen esa dendrita. De modo que uno podría esperar que los aferentes que llegan aquí contactan directamente con las dendritas basales, mientras que aquí lo contactan indirectamente. Y de hecho se sabe que ese contacto indirecto es a través de neuronas inhibitorias. De modo que yo voy a tener una entrada excitatoria y una inhibitoria. La pregunta es, bueno, ¿esas neuronas hacen lo mismo en espejo o hacen cosas distintas? Y entonces, con Javier Nogueira hace ya muchos años registramos esto y lo estamos por publicar ahora. Estas son las no basilares, y ustedes ven que estas neuronas son relativamente simples. Cuando les paso corriente, descargan. Son simples, pero no tanto, porque cuando les paso corriente hiperpolarizante tienen un rebote. Cuando les paso corriente depolarizante, adaptan y a su vez tienen una pausa posterior. Y además, todas ellas tienen una descarga basal. ¿Por qué tienen que tener descarga basal? Y simplemente porque si las tengo que inhibir, tengo que tener una descarga basal para poder censar no solo los cambios, digamos, hacia un lado, sino los cambios hacia el otro. Si tengo la neurona apagada, la inhibición no me va a causar nada. Esto es un poco más de detalle, y esto es simplemente la señal, digamos, la frecuencia instantánea en este momento, o sea, al principio del el pulso, y esto es al final. Y ustedes ven que claramente hay una adaptación, y esa adaptación sirve una curva que cuando es normalizada es una hipérbola, y esto es típico de la adaptación por frecuencia, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el otro lado. Si tengo una hiperpolarización un poco mayor, existe un sag, y esto puede generar ese sag, ¿verdad? Después se relaciona con el rebote, fenómeno que puede estar vinculado con distintos tipos de corrientes, en particular calcio, o la corriente mixta activada por hiperpolarización. Si ahora uno estimula con una rampa, genera el mismo fenómeno con la pausa. Esto es todo predecible, incluso puede apagar la neurona, ¿verdad? Y esto es simplemente para mostrarle la regularidad basal de la neurona, y estos son detalles que esencialmente no van al concepto, sino para la publicación. También las neuronas piramidales, y ya me estoy terminando, tienen como dos formas de aparecer. La mitad de ellas, todas tienen un fenómeno. Demoran en descargar cuando les paso bajo corriente. Y descargan en forma bastante irregular. Las descargas, tanto estas, que son muy irregulares, como estas, que aquí son intervalos mayores que aquí, ¿verdad? Son más irregulares que las otras. O sea, si tengo un fenómeno de adaptación, la adaptación es al revés. Sin embargo, tengo una caída del potencial de acción, es decir, que lo que nosotros estamos planteando es que aquí existe un fenómeno, ¿verdad? Probablemente alguna corriente de potasio con inactivación que aumente el retardo y hace que esta célula ya no siga como la otra y le guste seguir transitorios y cambios de las señales, sino que a esta neurona le gusta seguir cambios sostenidos. Y en estas neuronas, algunas de ellas generan este otro fenómeno, que es la presencia de dobletes. Es decir, estos dobletes tienen los que están marcados con un punto rojo, ¿verdad? Aparecen inmediatamente después de una espiga aislada, que son las que se ven solamente en azules. Y esos dobletes aparecen en una depolarización posespiga. Y esa depolarización posespiga es, y ha sido mostrado en peces de onda, es decir, gimnótidos sudamericanos que emiten ondas, que depende de la interacción entre
dendritas y el soma y el sitio de arranque del potencial de acción. Si ustedes miran, esto es simplemente la estadística y ustedes ven la probabilidad de descarga de las espigas cuando uno repite el experimento en forma sistemática, que existe al principio un retardo en la aparición de espigas. Y, por ejemplo, algunas de estas células, incluso estimuladas a muy baja corriente, tienen como 3 fases. Una, que espigas simples, luego espigas en dobletes, y después se pasa a un tercer régimen, que es la oscilación permanente entre dendrita, espiga, dendrita, soma, dendrita, soma, dendrita, soma. Es decir que si yo lo veo eso utilizando una rampa, yo voy a tener que a baja intensidad, que es los puntos rojos, tengo, aparte del delay en disparar, poca cosa más. Pero si yo aumento un poquito la intensidad de la señal, yo voy a tener que esa neurona tiene 2 regímenes de disparo. Uno que va a ocurrir de esta forma, creciendo a medida la frecuencia instantánea, a medida que yo aumente la intensidad de la corriente, y en un determinado momento, en un punto crítico donde la frecuencia pasa a ser constante. Eso es lo que se ve aquí, y ustedes ven que la depolarización post-espiga va creciendo, y acá vemos la fase de transición, es decir, el punto que va de aquí a aquí, donde empiezan a haber segundas espigas cada vez mayores, ¿verdad? Y cuando llega a un cierto tamaño, empieza la descarga repetitiva. Es decir, que tengo 2 neuronas que tienen capacidades distintas y que probablemente estén haciendo cosas. Y entonces fuimos a ver qué hacen ese tipo de neuronas, es decir, las neuronas on y off en el pez en libre movimiento. Y ahí tenemos un pez en el cual está explorando implantado, ¿verdad? Pero siempre se hace con la cabeza, no pasa como todo el cuerpo, siempre se pasa como la totalidad del cuerpo. No, porque ahí tiene la fobia. Y bueno, ahí estábamos conversando, ¿no? Es un objeto metálico. Abajo, ¿no? Y la conversación es autoexplicativa. Y entonces, nosotros lo que hicimos fue registrar las neuronas en modo novelty response. Entonces, no, perdón, en este caso simplemente poniéndole y sacándole un objeto. Y ustedes tienen que una neurona off, es decir, una neurona que no es capaz de responder, es decir, que responde a un objeto metálico disminuyendo, como esta, ustedes tienen la señal aquí, le ponen el objeto, la neurona adapta, ¿verdad? Y después al sacar el objeto hay un pequeño rebote que no se ve porque además el tiempo que existe entre aquí y aquí no es muy grande. Por otro lado, si tenemos una neurona on, es decir, una neurona basilar, vamos a tener que con un cubo plástico voy a tener poca descarga, con un cubo metálico voy a tener muchísima descarga y a su vez es en picos, es en fases importantes. Ustedes lo ven acá en el raster, ¿verdad? Y obviamente al poner y sacar tenemos respuestas de novedad de múltiples orígenes, y esta diferencia, ustedes lo que ven es que esto no es una imagen en espejo, como tampoco es una imagen en espejo de los histogramas que están aquí. Es decir, que las 2 neuronas están mirando cosas distintas. Probablemente a una le guste mirar más los cambios, a la otra le guste mirar más el presente. Y eso lo vemos cuando el pez se mueve adentro de un tubo. Estos son field potentials. Ustedes ven que cuando el pez, en el momento que el pez está saliendo del tubo, existe, que es el pez donde al salir del tubo tiene una mayor entubamiento de la corriente generada, ¿verdad? Tengo un pico como lo tengo aquí también. Entonces, volvemos a la respuesta de novedad para ver cómo, y ya termino, para ver cómo esto se relaciona con la respuesta de novedad. Entonces, si nosotros ahora generamos una respuesta de novedad, esa respuesta de novedad es graduada, y esa respuesta de novedad graduada crece con la intensidad del cambio en la resistencia del objeto. Pero no crece con el valor basal. Y eso es una
separación de lo habitual en los sistemas sensoriales. Usted conoce que la ley de Wegener-Felder es que si yo tengo que evaluar esto, pesa unos gramos, tengo que evaluar algo en un 10% de error. Y si tengo algo que tiene 20 kilos, tengo 2 kilos de error. En este caso no, el error es siempre el mismo. Y ese error, que es siempre el mismo, depende de un procesamiento distinto, implica la existencia de adaptación. Y para probar si existía adaptación o no, lo que hicimos fue hacer el fenómeno de respuesta de novedad, pero cambiando los tiempos arriba y los tiempos abajo, de modo que si este tiempo de abajo es corto, ¿verdad? Yo tengo una respuesta y este tiempo entre pulsos es largo, tengo una respuesta grande, pero si yo mantengo esta señal y bajo aquí, la amplitud y la respuesta cambia. Más aún, si yo ahora utilizo 3 distintas duraciones de estímulos y cambio en forma distinta la intensidad del estímulo, es decir, la amplitud, yo voy a tener 3 curvas cuyas pendientes, cuya ordenada en el origen es parecida y cuyas pendientes son distintas, y cuyas pendientes crecen con el número de imágenes que el PES evalúa previamente. Es decir que, de hecho, el PES lo que está haciendo es comparando cada imagen nueva contra un promedio ponderado de las imágenes pasadas. Eso, obviamente, no es nada novedoso, pero se ocurre aquí también. Si ustedes, con el fenómeno de las posimágenes, ustedes lo pueden evaluar. Si ustedes simplemente miran algo claro, después miran a otra superficie, por ejemplo un papel blanco, ustedes van a ver que ven una posimágenes, es la imagen almacenada que tienen en el sistema. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se genera esa respuesta de novedad? Bueno, muy fácil. Esa respuesta de novedad, ¿dónde se genera? Se genera en el lóbulo eléctrico. Y la pregunta hicimos, los fenómenos de la respuesta de novedad, los trazos negros son trazos de control, y en el momento que ocurre la respuesta de novedad, tomamos el potencial de campo, y lo que vimos es un potencial, estos son varias respuestas de novedad tomadas sucesivamente, y entonces acá tenemos una respuesta, conjunto de respuestas, que las promediamos, y la diferencia es lo que nosotros llamamos el potencial de novedad. El potencial de novedad que crece en amplitud con respecto al cambio de resistencia. Y por ahí los dejo, voy a ver si puedo parar esto, y quedo a las órdenes para preguntas. Bueno, Caputi, muchísimas gracias por la presentación. Fue muy clara, digo, un precioso ejemplo de un modelo biológico que permite contestar muchas preguntas generales de neurobiología y en particular de los sistemas sensoriales. Estamos bastante pasados de la hora, pero digamos, yo no tengo inconveniente en que si quieren hacer un comentario, una pregunta, la audiencia. Si no, yo te iba a decir, Angelito, si no tenés inconveniente en que comparta tu email en el chat, cosa que si quiere alguno, yo lo comparto, cosa que si alguien quiere después de la presentación hacerte alguna consulta, que lo pueda hacer. Bien, de la audiencia, ¿algún comentario, alguna pregunta? Adriana levantó la mano, Marita. Ay, perdón, no vi. Ah, Adriana, sí, por favor, Adriana, desmuteate. Hola, Ahí va. ¿Cómo están? No, igual si no, todo bien, le puedo preguntar a Ángela aparte, no hay inconveniente. No, está bien, no te había visto, disculpa. No pasa nada. Me encantó la charla, Ángel, re linda, muchas gracias para ponerme al día. Te quería hacer una pregunta, primero como bastante operativa, sobre el experimento donde le tocan la señal de Abraqui, de Gymnotus y de coespecíficos y de otra especie. ¿Ustedes, para ponerle la señal, ponen simplemente electrodos en el agua, sin cuerpo, digamos, sin nada que le haga de cuerpo? Sí. De otro? Ahí está.
Esa es una pregunta interesante, porque como vimos en la película, digamos, el campo cercano es es muy complejo. Pero nosotros estamos a más de 1 metro de distancia. De modo que a más de 1 metro de distancia, la señal que se ve y la que le permite tomar la decisión al pez es prácticamente un promedio de todo eso, que es parecido a lo que habitualmente llamamos un cabeza-cola. Cuando el pez se va acercando, ya la señal ya se desnaturaliza desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Porque ya lo que sería el campo cercano es imposible de mimetizar. Sería posible de mimetizar con una complejidad instrumental que bueno, Sí, en el momento no tenemos, ¿verdad? Porque tendríamos que tener tantas fuentes como para reproducir el campo real como lo hicimos en el modelo. Y más allá de que claramente le genera más curiosidad, o digamos, vamos a llamarle curiosidad, la señal del surco específico. ¿Viste si hacían señales eléctricas sociales? Porque Gymnotus es como, cuando está adelante de otro Gymnotus, es rarísimo que no peleen, por ejemplo. Bueno, en realidad, no está en la película, pero el pez no se va de ahí sin darle un mordiscón al electrodo. Claro. No, te preguntaba porque a mí siempre me da curiosidad cuánto tiene de estímulo social una señal sin cuerpo, digamos, sin otros estímulos. Pero claro, de pronto es como cuando tenés al otro lejos, digamos. Hasta que no te acercás, no. No sé, pienso siempre en el olfato o mismo en lo mecánico, Claro. que para una experiencia. Bueno, lo mecánico va más lejos todavía, ¿no? Claro, pero para una experiencia social, digamos, sería importante de alguna manera. Sí. Ahora, lo interesante de lo eléctrico es que nosotros pudimos aislar lo eléctrico como una clave. Claro, y funciona bastante. Antes de este experimento tenía mis dudas. Claro, y funciona bien entonces, si lo trata de morder. Sí, sin duda. Sin duda lo muerde. Termina el experimento y lo muerde. Una cosa que podría estar buena es hacer con braqui, con agua más temperada, tipo verano, a ver si te mandan alguna señal de cortejo o algo, ¿no? Solo con la señal eléctrica. Bueno, eso es lo que íbamos a hacer ahora con Joe, es repetir el experimento. Claro. Con peces diferenciados. Con braqui diferenciados. De modo a ver si existe atracción macho-hembra, macho-macho, hembra-hembra. Porque las formas de onda son distintas cuando están diferenciados. Sí. Y entonces la clave del experimento pasa por ver si la forma de onda es relevante desde el punto de vista de la identificación sexual o hay otras claves. Claro. Cosa que no lo sabemos. Porque, digo, yo qué sé, yo soy pelado, ¿no? Y las mujeres no son peladas, pero capaz que eso no tiene nada que ver con la atracción sexual. Claro. ¿Entendés? Claro, sí. Entonces, sí, te sacás de encima. Es una consecuencia de mi sistema hormonal, pero no tiene nada que ver con lo otro. Entonces, ahí es donde viene el juego de que, bueno, no todo lo que se expresa es señal. Claro, tal cual. Sí. Te sacás de encima las feromonas, por ejemplo, o te hacen falta las feromonas. Ahí va. Bueno, bien. Bueno, voy a estar atenta a ver qué les da el experimento. Sí, vamos a ver. Digo, yo ahora estoy muy, ¿cómo es que se llama? Un poco asustado con la situación. Claro. Pero esto lo podemos hacer. Ya tenemos un plan B, digo, de que si vamos a pescar, que no hay demasiado riesgo y yo se podría implementar el sistema de registro en la casa. Claro.
Angelito, ¿sabés que en relación a eso pensaba yo en el desarrollo, ¿no? Es decir, ¿cuándo aparece ese reconocimiento de que esta descarga es de un coespecífico o es de un pez de otra especie, ¿no? También es muy interesante. El tema ahí es instrumental, ¿no? Tratar de lograr en un pececito chiquitito que no se te muera cuando haces un experimento, pero el comportamiento se puede evaluar. Claro, de pronto el comportamiento se podría evaluar para ver cuándo en el desarrollo empieza, porque como se van incorporando los distintos componentes de la descarga sucesivamente, en realidad al principio los gimnotus se parecen a los brachipópamos en la simplicidad de la descarga. Claro. Entonces de repente ahí le confunde más, ¿no? El que la otra DOE sea parecida a la de él y no a la de su especie en la adultez. Entonces me parece que sería interesante eso, ¿no? De estudiar, ver cómo es que aparece ese reconocimiento, cuándo aparece ese reconocimiento y cómo se relaciona con la organización de la descarga en el desarrollo. Sí. Sí. También es clara que existen cuidados cruzados, ¿no? Sí. Digo, sobre todo entre mamíferos, ¿no? Que la cría no necesariamente de la misma especie, ¿no? Hay ejemplos, como también hay ejemplos de matar la cría que es de distinto padre, también. Claro. Sí, bueno, acá nosotros, por lo que recuerdo, nunca vimos, no sé si cuando, en los lugares donde coexisten braqui y gymnotus, cómo se da la posibilidad de que haya nidos de gymnotus que estén cerca de brachipópamos y que pueda haber un cuidado cruzado, no lo sé. Eso también sería interesante. Eso sería interesante. De consultar. Muy bien. Bueno, no sé si hay más comentarios, preguntas. Si no, yo creo que estamos bastante pasaditos del tiempo. De todos modos, ya dejé yo. Que fue un poco más. No, está bien. Un poco muy largo. No, estuvo bien igual, Angelito, porque daba para poder así seguir una charla extensa. Estuvo muy interesante además. Pero digo, yo les dejé por las dudas el mail, para que las personas que no estén digamos, conocidos del laboratorio, del grupo, puedan interactuar a posteriori. Acá dice Virginia, muy linda la charla, gracias Ángel. Y bueno, muchas gracias a todos, los esperamos entonces el próximo lunes. Va a ser la charla siguiente del grupo de charlas que son de neurociencias en Uruguay, del ciclo del seminario de este año, va a estar Luis Barbeito. Así que los esperamos para la semana que viene. Y muchísimas gracias a todos, y bueno, obviamente a Caputi por su presentación. Bueno. Chao.